Amigos, amigas, muy buenos días. Damos inicio con ustedes al programa Salud desde el Alma, aquí desde Teleradio, en su frecuencia 1350 AM. Vamos a comenzar con un mensaje que nos trae el libro famoso, El Principito, y que dice él así, ¿no? He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien lo esencial, porque lo esencial es invisible a los ojos. Repito, he aquí mi secreto que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Y viene bien para el tema que vamos a tratar hoy día, pero que de todas maneras quiero revisar un poquito más lo que ayer quedó inconcluso, porque el tiempo nos llegó a faltar, acerca de el no desear que los demás nos imiten, insistiendo en que siempre tenemos la razón nosotros, porque ese es el punto principal. Cuando creemos que en todo debemos salir triunfantes e imponer nuestra razón, generamos un alejamiento de las personas, terminamos siempre discutiendo y alejándonos, a veces hasta definitivamente con alguien, porque no piensa como nosotros en ningún aspecto o en alguno determinado. En cambio, cuando aprendemos a escuchar al otro y aceptar sus ideas, sus opiniones, lo que se crea entre nosotros, a pesar de que no sean idénticas las opiniones, se crea una empatía, un respeto y se establece la paz y una buena relación entre nosotros. Eso lo dijimos como básico y fundamental. Pero lo que faltaba mencionar era lo importante que los seres humanos tenemos como básico, es que deberíamos organizar y proyectar bien nuestra vida desde que tenemos ya uso de razón. Para muchos de esto es sencillo y dicen, no, yo no tengo problema, yo desde pequeño soñé con esto y gracias a Dios lo he logrado, he conseguido todo lo que me propuse. Desde pequeño soñé con ser tal o cual cosa y lo consigo, me va muy bien. Pero hay otras personas que dicen, no, a mí nunca se me ocurrió nada, no sé cómo estoy ahora trabajando en esto, no me va muy bien, quisiera estar haciendo otra cosa. O sea, no todo el mundo está satisfecho con lo que hace y cómo vive. Entonces, sí es bueno que proyectemos cada uno de los aspectos de nuestra vida desde pequeños, desde jóvenes, y para ello están el papá y la mamá como encomendados, porque es como si fueran nuestros ángeles de la guarda, quienes van a estar permanentemente en los primeros años guiando nuestros pasos, y conviene que estén preparados ellos para que nos puedan ayudar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta? Vimos que se nos debe indicar desde muy pequeños a cuidar nuestra parte física, el entorno que tenemos, el hogar, el jardín, el barrio, las calles, el colegio, el lugar donde nos desplazamos, cuidar la naturaleza, o sea, toda esa área, para que podamos estar también en paz con quienes viven con ese mismo entorno. Porque muchas veces decimos, no, es que hasta aquí termina mi vereda, de aquí para allá ya eso no me importa ni me interesa. El vecino es descuidado, el vecino es así. Comenzamos a decir muchas cosas en lugar de unirnos, ponernos de acuerdo para mejorar ese entorno físico. Pero eso, desde pequeños, nos iría muy bien que nos orientaran. Luego la parte de la nutrición la vimos rápidamente. Qué importante que es que tengamos claro cuáles son los nutrientes básicos que necesitamos para mantener nuestra salud. Qué es lo que debe primar en nuestra alimentación. Saber también proyectarnos en el aspecto de las otras nutriciones, la emocional, qué es lo que debe estar en primer lugar en mis emociones. ¿Qué quisiera yo vivir más? ¿Con alegría, con entusiasmo, con felicidad, con paz? ¿O venga lo que venga, la tristeza, el odio, el resentimiento? Y para ello, aprender a manejar mis emociones. Ese debe ser un proyecto para ganar en inteligencia emocional, no solo intelectual. Ya sabemos la diferencia enorme que hay entre la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual.
el beneficio grande que tenemos cuando podemos unir las dos y que vayan de la mano. Y qué duro que es una persona que llegue a brillar como genio en la parte intelectual, pero que su vida emocional, familiar, es un desastre. Otro proyecto importante es qué voy a estudiar, qué quisiera estudiar, qué profesión quisiera tener, qué trabajo quisiera realizar. Es necesario eso, proyectar desde jóvenes. Proyectar también si continúo en la religión que mis padres me han dado, cuando ellos han pertenecido a la misma religión, porque a veces si hay diferencia, tendré que elegir. Tendré que elegir, voy por la una, la otra, o por qué voy. Es otro proyecto importante. Y uno de los que considero yo importantísimos es el proyecto a nivel espiritual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo yo graficar o planificar ese proyecto? ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son los aspectos que yo debo trabajar para poder tener una visión espiritual apropiada? Primero, saber qué es la espiritualidad, es lo primero, estudiar qué es la espiritualidad. ¿Es igual que la religiosidad? Claro que no. No es lo mismo ser muy religioso que ser muy espiritual. Una persona puede ser muy religiosa, muy dogmática y nada espiritual. Entonces, analizar, estudiar y ver qué es lo que quiero. ¿Quiero solamente encasillarme en una religión o quiero ser espiritual dentro de esa religión? Y para ello tengo que saber que necesito ser coherente. Coherente entre lo que digo y lo que hago, coherente entre lo que pienso, entre lo que creo y la vida que llevo. Respetar a los demás y prestarme al servicio de la vida. Servir a la vida a través de servir a la humanidad y servir al planeta Tierra. ¿Qué planes tengo yo para eso? ¿Cómo me puedo proyectar en aquello? Eso me parece a mí sumamente importante, que tengamos en cuenta y que ojalá desde nuestro hogar pudiéramos ya tener esas pautas. Y algo que también merece poner atención, aparte de en qué trabajo me voy a proyectar, qué es lo que voy a hacer, es voy a tener tiempo, me voy a dar el gusto de tener tiempo para recrearme, porque es indispensable. El ser humano no está solo para trabajar. El ser humano debe descansar también y darse tiempo para la recreación, más que para la diversión. Ustedes notan la diferencia entre una palabra y otra. Diversión es diversificarse y perderse. Recrearse, como la palabra dice, es volver a crearse, crecer. Entonces, ver qué es lo que yo quiero, cómo me voy a recrear, qué me gustaría hacer. Para poner un ejemplo, mi diversión podría ser salir viernes en la noche a trasnochar, a beber, a jugar, a hacer reuniones donde me desgasto, me divierto, pero trasnocho, bebo, como lo que no debo. ¿Y cómo va mi cuerpo? ¿Cómo va mi mente? Recrearme podría ser salir a la playa, salir a la montaña, reunirme con amigos, reunirme con mi familia, llamar a la familia que está separada, que no hay mucha conexión, establecer lazos de amistad entre la familia, porque aunque parezca mentira, a veces somos parientes, pero ni nos conocemos, ni nos relacionamos. Entonces, todos esos aspectos vale que los pongamos en mente. Y siempre insisto, ¿no? ¿Dónde se siembra esto? Para poderlo cosechar. ¿Dónde sembramos esto? En la primera infancia. Cuando papá y mamá pongan atención a esto y digan, mira, esta vez vamos a visitar a tus primos tan alejados que tú ni siquiera los conoces. ¿Por qué? Llamémoslos a ver, a lo mejor podemos encontrarnos, podemos conocernos un poquito más. Porque muchísimas familias se conocen cuando eran pequeños, pero una vez que cada quien forma su familia, cada quien se separa y cada quien se aleja.
Y esa es una de las partes importantes en lo que se refiere a la proyección de nuestra vida. ¿Qué proyecto tenemos en nuestra vida para ver qué es lo que queremos hacer? Para no tener solamente que imponer nuestra voluntad. Cuando en la pareja se insiste es que vamos a ver a mi familia, pero a la tuya no, porque no me cae bien fulanita o sutanita. Y se ven casos en que la esposa o el esposo no pueden visitar a su familia consanguínea porque no le cae bien a la pareja, porque no se ha hablado de eso, no se han puesto de acuerdo para no tener que discutir y pelear a veces fuertemente y terminar en problemas mayores. Cuando la persona analiza todo esto, se proyecta bien, no va a tener tanta discusión, no va a imponer su razón porque es lo que le conviene a él y nada más. Y yo mando aquí, no tienen más que aceptarlo. Bien, eso es lo que quería completar en el sentido de no querer ser el modelo, en el sentido de imposición. Quiero que se parezcan a mí, quiero que vean y sean como yo, porque solo yo tengo la razón. Generalmente eso es lo que queremos decir cuando queremos imponer nuestra forma de ver la vida y de seguir viviendo de esa manera, sin permitir ni siquiera analizar la posibilidad contraria. Porque cuántas veces, si pusiéramos atención a las opiniones de los demás, podríamos mejorar muchísimo nuestra vida en algunos aspectos. Pero la necedad, el orgullo, la tosudez puede permitirnos permanecer en el mismo lugar, atorados, atosigados y sin salida. Entonces, pongamos más atención en este consejo que nos da Gurdjieff, que no desees que los demás se parezcan a ti y sean como tú y piensen como tú. Ahora, Gurdjieff nos trae otro mensaje. Él dice que no necesitamos tanto espacio. ¿Para qué queremos tanto espacio? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué los seres humanos tenemos esa tendencia? Y sin embargo, a pesar de tener esa tendencia, muchísimas veces nos vemos acorralados en lugares donde hay hacinamiento, ciudades donde pasan los 20 millones, 30 millones de habitantes, mientras hay áreas totalmente abandonadas. ¿Por qué? Se considera que hay varios factores. Hay varios factores y uno de los primeros es la necesidad que tiene el ser humano de hacer a su manera su vida. Y es lógico, está bien, ¿no? Cada quien hace lo que le conviene, lo que le parece, lo que aprendió, lo que recibió como modelo en su casa, en su hogar. Pero ahí viene el razonamiento. Es importante ese espacio que yo tengo, suficiente para mí o necesito más. Porque esa es la cuestión. ¿Qué tan importante? ¿Por qué necesito yo tanto espacio? ¿Para qué y por qué? Más que hablar, primero podríamos mencionar sobre la Tierra en general, ¿no? Cómo los seres humanos estamos tan mal distribuidos y pretendemos que hay una sobrepoblación en el planeta, cuando hablamos de 7.000 y hasta un poco más de millones de habitantes, y decimos que esa ya no va a haber alimento, ya no va a haber espacio donde van a entrar más gente, y hablamos de eso, que ya no hay espacio para más seres humanos. Y no es verdad, se han dedicado muchos investigadores a ver cuál es en verdad el problema. Y ellos pues han encontrado que territorio hay más que suficiente, porque hay áreas inmensas abandonadas, continentes completos abandonados, áreas totalmente desocupadas. Mientras gustamos de aglomerarnos en una sola ciudad, nos interesa estar allí, nos interesa, y esos intereses pueden ser únicamente económicos. Entonces, necesitamos poner cada vez más atención a qué es lo que debemos
valorar más, qué es lo que debemos buscar más. Entonces, no tanto para hablar de la tierra en general, porque la tierra pues seguirá teniendo sus habitantes, seguirá creciendo la población, a no ser que venga una catástrofe y desaparezca un gran número de seres humanos, porque hay muchas posibilidades de eso también, con el bendito calentamiento global del que estamos hablando y el descuido y el daño que hemos ocasionado al ecosistema. Hay esa posibilidad, entonces no necesariamente podemos hablar de la sobrepoblación cuando hay áreas abandonadas, áreas desiertas, no hay humanos en algunos sectores. Entonces, hablamos de eso. Y es más, algo que me entero hace poco es que los muertitos también ocupan mucho espacio en la tierra. Y en países donde se ocupan hasta 8 metros cuadrados, ¿se pueden imaginar que una persona esté enterrada allí y tiene su terreno alrededor, como se ve en las películas, ¿no? Está allí la tumba de alguien y en la tierra ocupando enormes extensiones de tierra. Claro que sin contar aquellos que son cremados, que en realidad pues ellos no ocupan espacio, es una buena forma en varios sentidos y que algún momento lo hablaremos también, qué importancia tiene la cremación y cuál es la razón por la que muchas personas eligen y piden a sus seres queridos que si ellos fallecen hagan semejante ritual, ¿no? De cremarlos para esparcir sus cenizas. Entonces tenemos ahí un poquito más de espacio cuando alguien pide eso. Pero ahora hablemos del espacio personal. Primero, del espacio en lo que se refiere a cómo distribuimos nuestro día. A veces dicen, es que no tengo espacio de tiempo. No tengo ningún espacio libre ahorita. Cuando te proponen, vámonos a la playa, vámonos a tal parte, salgamos, es que no tengo tiempo. Mira, que tengo ocupado todo mi programa, de lunes a domingo. No tengo espacio libre, no tengo espacio libre hablando de tiempo, porque muchas veces somos desorganizados o muchas veces queremos acaparar demasiado o muchas veces la situación económica nos obliga a estar ocupados y aprovechando el mínimo espacio de tiempo. Entonces hay que analizar también eso y valorar y ver qué es lo mejor para cada uno de nosotros. No dejar que las cosas se presenten como salgan, sino también organizarnos. Entonces, ese es uno de los espacios cuando nos habla Gurdjieff, que no necesitamos tanto espacio, que cuidemos nuestro espacio. Entonces, primero hablando del tiempo, un espacio de tiempo que parece contraproducente, ¿no? Espacio de tiempo, pero así es. A veces unos 5 minutos que necesitamos es un espacio de tiempo suficiente para relajarnos. Unos 5 minutos para llamar a alguien que no hemos llamado hace muchos años y que desearíamos saludar y entrar en comunicación. O sea, darnos eso, organizar nuestro espacio de tiempo también. Es saludable, es conveniente, va a resultar benéfico para nosotros y para aquella persona a quien dedicamos ese tiempo. Bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, estaremos con ustedes continuando con nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Teleradio. Bien, vamos a continuar analizando este consejo de Gurdjieff que dice, no ocupes demasiado espacio. Sí, pensemos bien qué es lo que hace que nosotros querramos tener tantos objetos, tantas cosas, y a veces abarrotamos tanto nuestra vida, nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, sin darnos cuenta de la confusión que se nos viene cuando queremos tener más y más, ocupar más y más espacios. Y comenzaremos, ¿no?, por ver qué es lo que pasa con nuestra casa. Se considera la casa como el lugar donde tenemos tranquilidad y libertad para hacer lo que nosotros querramos bajo las leyes del amor, está bien, ¿no?, hablando así. ¿Qué es lo que pasa con nuestra casa?
tenemos la tendencia a querer una casa amplia, grande, con mucho espacio, un patio enorme, si es posible una piscina enorme, una sala inmensa, dormitorios grandes. Queremos todo grande, inmenso, y para llenarlo poco a poco con tanta cosa que luego no sabemos ni nos damos el tiempo o decimos que ya no hay ni quien ayude en la casa a limpiarla y acomodarla. ¿Para qué necesitamos tanto espacio? Nos resta tiempo, nos resta comodidad y sobre todo nos obliga a estar cuidando esas cosas. Es ideal que tengamos una casa cómoda, pero ¿cuántas personas hay que tienen casas inmensas y luego se lamentan y dicen que no puedo contratar a nadie? Me dicen que no quieren venir a trabajar porque es la casa muy grande, hay que limpiar muchas cosas. Cuando hay dinero suficiente, bueno, contratan 2, 3, 4 personas. Sé de una señora que tiene 6 empleados en su mansión y que 4 más, en total son 10, pero 4 son rotativos para los fines de semana, pero tiene 10 empleados. ¿Se imaginan esa comodidad, ¿no?, que tiene para darse ese gusto? Pero ¿para qué lo necesita? Alguna ocasión pregunté a uno de los empleados de esa señora, le dije, bueno, ¿y la señora disfruta de todos los espacios que tiene? No, dice, ella pasa encerrada en su dormitorio. Su dormitorio es precioso, es inmenso, ahí tiene de todo, prácticamente no sale de allí. Y yo, Dios mío, ¿y una casa tan inmensa para qué? Para pasar encerrado en el dormitorio, porque el dormitorio tiene todo. Entonces, fíjense la incoherencia y la incongruencia que tenemos. Queremos un espacio grande para disfrutarlo, cuando hay familias también, y eso no pensamos, ¿no? Hay familias numerosas que tienen que vivir hacinados en un solo cuarto. Ahí tienen su sala, su comedor, su dormitorio, tienen todo. Cuando otros disfrutan de espacios inmensos que ni siquiera los pueden utilizar. Pero es por la forma como nos hemos acostumbrado a vivir. Entonces, no necesitamos tanto espacio. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos? Ojalá pudiéramos ser más congruentes, es la palabra, y coherentes. Si no tenemos tiempo, si no tenemos quien nos ayude a limpiarla, a hacerla, lo lógico es que tengamos lo necesario para darnos comodidad. Una buena sala con sus muebles respectivos y punto. Su comedor, cada área con sus muebles indispensables. Siempre en los orientales nos dicen, ¿no?, ¿para qué llenarnos de tantas cosas? Porque luego hay que cuidarlas, ordenarlas, limpiarlas, revisarlas, y a veces pasamos meses y años sin mover un mueble de un área, sin hurgar en ese mueble, porque nos da hasta pereza pensar con lo que nos vamos a encontrar y lo que tendremos que eliminar o lo que encontraremos allí. Entonces, comencemos por la casa. ¿Para qué necesitamos tanto espacio si no lo podemos mantener en orden, limpio y adecuado? En la casa, el exceso. Comencemos por ver qué pasa con la cocina. La cocina debería ser el lugar principal de nuestra casa, porque allí está el fuego, ahí está la riqueza, ahí están los alimentos, ahí está lo que nos nutre, lo que nos va a mantener bien. En el Feng Shui, que estudiamos ese Feng Shui que dice la casa sana y Feng Shui para el alma, nos recomienda que el lugar más importante de nuestra casa debe ser la cocina, donde deberían cocinarse los alimentos que nos van a nutrir y que deberían ser hechos con amor. Y debe ser un lugar amplio, que entre el sol, que haya plantas, que haya alegría, que haya orden, que haya limpieza, sin necesidad de tanta cosa, porque hay personas que tienen tantos instrumentos, tantos electrodomésticos para la cocina, pero no los utilizan porque dicen, no,
Me da pereza estar utilizándolo porque después hay que volver a limpiar, lavar y eso no. Pero tienen de todo. ¿Para qué? ¿Para jactarse? ¿Para decir que lo tengo todo? Aunque no lo utilicen. Pongamos orden allí. Si no vamos a utilizar esos artefactos, por favor compartámoslo con alguien que tal vez lo esté necesitando muchísimo más que nosotros. La cocina debe ser el lugar más limpio para que entre el fuego, para que el fuego se mantenga vivo allí. Alimentos, ¿para qué sobrecargarnos de alimentos que después se dañan, se pudren, se pasan, pierden se caducan? Una alacena sencilla donde esté rotando lo que vamos a consumir. ¿Cuánta gente necesitará productos que nosotros los dejamos pasar porque ya han caducado? Solo porque por si acaso, con ese por si acaso lo necesite, nos llenamos. Hablando solo de la cocina, sin hablar para nada del dormitorio. El dormitorio, que es el lugar donde descansamos cada noche, también debe ser limpio, ordenado y cómodo, sin tanta cosa. No deben haber, como he visto en algunos casos, que como médico en ocasiones he tenido que acudir a ver pacientes, ver cómo ese dormitorio, a pesar de tener una casa muy linda, muy bonita, muy amplia, sin embargo el dormitorio está abarrotado de cosas innecesarias, solo porque nos acostumbramos a ponerlas allí y no queremos soltarlas y no nos sirven para nada, porque más provocan un desorden y un malestar. Recuerden, amigos, que cuando hay un desorden en el área donde tenemos que dormir, o donde tenemos que trabajar, o donde tenemos que comer, si hay desorden, si hay aglomeración de cosas, nos produce malestar. No nos damos cuenta de eso porque nos acostumbramos a vivir en ese desorden. Pero para la persona que no está habituada a eso, cuando entra y dice, ¿cómo pueden estar aquí tranquilos? Cuando podrían sacar todo esto y dejar libre, se verían más bonitos, se sentirían mejor ellos. Eso es recomendado a veces cuando me toca ir a visitar enfermos, decirle por favor arregle el dormitorio de esta persona que está enferma, porque no le conviene energéticamente recargarse de cosas. Denle que el aire entre, que pueda circular, porque mientras más objetos inútiles y desordenados tenga en cualquier habitación, más malestar va a tener. ¿Para qué le sirven tantos adornitos? ¿Para qué le sirven tantos cajones que tiene aquí? ¿Qué tiene adentro? La gente dice, no, hay una serie de papeles que fulanito trajo y ahí están por si acaso los vaya a requerir en algún momento. Y nos vamos llenando de cosas. El dormitorio es para descansar. Y mientras menos cosas haya allí, más sanos vamos a estar. Más aún hablando de los artefactos electrónicos. No debe haber ni siquiera la lamparita de noche que tanto nos gusta porque nos gusta leer. Es cómodo leer acostadito cuando uno ya va a dormir, cosa que hasta eso le atrae el sueño y solo nos toca apagar la lamparita. Pero ¿qué sucede? Que todas las conexiones eléctricas están justo a nivel de la cabecera. Tenemos el televisor, tenemos la computadora, tenemos el celular, tenemos el despertador eléctrico, tenemos un montón de cosas que no son necesarias y que nos perturban. Entonces, comencemos. Más apropiado sería tener una planta, tener un paisaje agradable y punto. En la noche hasta el celular debe quedar fuera del dormitorio. Un artefacto que se ha hecho tan indispensable en la vida de algunas personas que aunque no son médicos ni tienen ninguna emergencia que recibir, sin embargo no pueden soltar el teléfono y lo ponen en la misma cama y algunos hasta debajo de la almohada, como me conversaba una paciente.
Es que tengo miedo de que haya una emergencia y me llamen mis hijas, me llamen cualquier persona. Yo no puedo, me siento incómoda cuando no lo tengo aquí dentro del dormitorio. ¿Bien? Pero a estos consejos se refiere Bourdieu. No necesitamos tanto espacio. El espacio lo necesitamos cuando queremos acaparar tantos objetos, tantos muebles, tantas cosas inútiles. A veces solamente para que la gente diga que tenemos todo lo que se requiere en este momento según los cánones del consumismo. Porque eso es lo que nos dicen, que si queremos ser felices tenemos que tener un televisor inmenso, unas cuantas computadoras, si es posible, en cada dormitorio, o el número de televisores también en cada dormitorio. Nos dicen que la felicidad está allí. Entonces, como son mensajes subliminales, llega un momento en que lo aceptamos y queremos tener tales y tales cosas. Pero no es lo conveniente. Sí, algo que no quiero que se quede sin hablar es la bodega. En algunos lugares me dicen las personas, no tenemos bodega, dice, se nos escapó haber dejado un área para bodega, pero hay personas que sí la tienen. Y esa bodega sí que es terrible. Cuando se pregunta a la gente, ¿y qué nomás tienes en la bodega? Me dicen, no sé, no he entrado allí hace mucho tiempo y no sé qué habrá allí. A lo mejor le digo, ya no necesitas lo que tienes allí. Es probable, dice, pero me da hasta miedo entrar allí porque hay tanta cosa que remover que mejor ni entro. No quiero mover nada de allí. Entonces, es un motivo de preocupación, un motivo de trabajo mayor que nos lo damos por gusto, solo por descuido, por desorden. Tengamos en cuenta esos aspectos. Cuando nosotros queremos tener más tranquilidad, más libertad, más tiempo para nosotros mismos, mientras menos cosas tengamos, mientras menos espacio ocupemos, más libertad tendremos. Y algo que sí debería ocuparnos muchísimo, no preocuparnos, sino ocuparnos, es tener un área en nuestra casa donde disfrutemos de tranquilidad, un área para relajarnos, donde no tengamos nada. A lo mejor una buena alfombra o un buen sillón ahí para relajarnos, un bonito cuadro, un pensamiento bonito, que entre luz cuando querramos, que la cerremos con cortinas cuando querramos. O sea, ese sería el lugar también ideal, cuando queremos estar en paz, queremos estar a solas. ¿Por qué no nos damos ese gusto? Es muy positivo, es conveniente, es saludable. Y así podríamos ir mencionando una serie de cosas y sin hablar más que de la casa. Solo estamos hablando de la casa, porque si hablamos del trabajo es otra historia. Es otra historia. Ahí nos encontramos dependiendo si el área la utilizamos solo nosotras o utilizan varias personas. Yo tengo casos y casos que me cuentan personas que van a la consulta y me dicen, me da fastidio ir a mi trabajo porque esa oficina de mi jefe, de mis compañeras, parece un mercado. Desordenado, oscuro, sucio. Le digo, ¿y tú qué haces? Es que eso no me compete. Le digo, pero si tú estás allí, en esa área, ¿por qué no arreglas lo que te corresponde, por lo menos tu espacio? Dice, no se me había ocurrido. Yo decía, eso tiene que hacer la empleada y a mí no me corresponde eso. Pues sí, quieres sentirte bien, haz algo. Pero no es que yo no soy de la limpieza, nadie te manda que estés limpiando, aunque no te hace daño. Te va a hacer mucho bien el que tú lo hagas, no vas a perder nada. Por un momento, ordenar tu espacio, llevar una flor, llevar una musiquita, algo agradable, eso te va a hacer mucho bien a ti más que a nadie. Y poco a poco ir ordenando todo el área en lugar de ir desordenándola, porque dice, como todo está en cualquier lugar, a mí no me importa. Pues sí, repercute mucho en tu bienestar. Tú mismo estás diciendo que no te sientes bien en ese lugar, ¿por qué no haces algo para mejorarlo? Solo quejarnos no nos saca del apuro, no cambia nuestra vida quejándonos ni lamentándonos.
vamos a encontrar bienestar cuando hagamos algo por nosotros mismos, aunque ese espacio no sea nuestro. Pero pasamos tantas horas allí que debería ser importantísimo mantenerlo ordenado, alegre, resaltarlo con cosas bonitas. Y si hay algo que ya no nos gusta, que ya no nos sirve, comentemos y digamos, ¿por qué no ponemos esto en otra parte? ¿Por qué no lo ordenamos en otra parte? Ya no nos sirve aquí. O sea, comentar, hablar, ponerse de acuerdo, al menos si son varias personas. No solo mujeres, hay hombres también que les gusta el orden. Y es hermoso ver un consultorio bien ordenado, una oficina bien ordenada, limpia, donde hay luz. Eso da gusto. Todos necesitamos poner atención en nuestros espacios y no ocupar tanto para no estar arrepentidos de no tener tiempo en ordenar. Hacemos nuevamente una pausa, amigos. Vamos a pasar al tercer segmento de la salud, pero quiero invitarlos para esta noche, la meditación que hay a las 7 de la noche. Hoy continúa este despertar, digamos, esta renovación del fuego que corresponde al Inti Raymi. El sol sigue proyectando muchísima energía en todos estos días y conviene que meditemos, que reflexionemos, que hagamos un espacio para sentir más la energía que nos viene del sol, que es la misma que está en nosotros, pero la podemos renovar, la podemos revitalizar. Así es que a las 7 de la noche la meditación, y bueno, vamos a volver después de unos comerciales. Nuevamente con ustedes vamos a dar respuesta a algunas preguntas que nos han llegado por Facebook para nuestra amiga que quiere saber algunos datos que pueden interesar a todos, ¿no? Son importantes. Por ejemplo, ¿por qué nos duele tanto el cuello? ¿Por qué nos duele la espalda? Se considera que las causas principales de estos dolores en la columna, porque es principalmente a lo largo de la columna, desde las cervicales hasta el coxis, pero ¿por qué son más fuertes e intensas en el cuello y en la espalda? Primero debemos conocer qué cosas están formando nuestro cuello, ¿no? ¿Qué elementos conforman nuestro cuello? Ahí hay huesos, hay cartílagos, hay tendones, hay músculos, hay nervios, hay vasos linfáticos, vasos sanguíneos, hay de todo. Imagínense entonces que el dolor puede ser provocado por la lesión de uno de ellos o de todos ellos. Además, el cuello tiene una importantísima función, como comunica el tórax con la cabeza, sostiene a la cabeza, que se considera que el peso promedio es de 7 kilos. 7 kilos pesa nuestra cabeza, imagínense sostenerla. ¿Qué es necesario para que se mantenga sana? La flexibilidad. ¿Cuántos de nosotros nos ocupamos de hacer ejercicios diariamente en el cuello para mantenerlo flexible y lubricado entre vértebra y vértebra, que los músculos estén ágiles, flexibles, sanos? No hacemos eso. Solo cuando nos duele comenzamos a girar la cabeza a un lado, al otro, vemos a la gente que está de pronto haciendo esos ejercicios porque se acordó, porque tiene conciencia de que debe trabajarlos o porque le duele. Entonces, ¿por qué duele tanto? Por las posturas que adquirimos. Tenemos pésima costumbre. Al menos si trabajamos muchas horas en una oficina, tenemos que estar inclinados hacia adelante y con el cuello rígido, sosteniendo la cabeza y la cara mirando al computador o a donde sea que tengamos que mirar ahí, o al escritorio abajo, sin hacer ejercicios. Entonces, es lógico que los músculos se tensen, que se vaya atrofiando y anquilosando las articulaciones intervertebrales. Si no movemos, no hay tampoco una buena circulación de la energía, circulación sanguínea, circulación linfática. O sea, se van agregando más y más problemas. Y lo principal en esto se considera que es la inflexibilidad en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar. Queremos que todos estén de acuerdo con nosotros.
Quienes no están de acuerdo con nosotros son unos tontos, son ignorantes, no sirven para nada y un sinfín de calificativos. Somos muy rígidos. La rigidez es la principal causa de problemas en el cuello. A muchas personas les parece esto imposible porque dicen, yo no tengo esas características. Pero cuando uno comienza a conversar un poquito más detenido, se da cuenta de que son rígidos en su religión. No aceptan que la otra persona, por ejemplo, un miembro de la familia se le ocurrió, por la razón que sea, cambiar de religión. Eso causa un tremendo dolor en el papá, la mamá, los hermanos, en quien sea. No pueden aceptar, o porque pertenece a otro partido de fútbol, a otro equipo de fútbol, o a otro partido político, o a otra raza, para hablar de casos solamente extremos. Pero hay muchísimas cosas sin valor, digamos, por nimiedades. Hay inflexibilidad con los criterios ajenos. Entonces, por allí comienza el problema. Una rigidez tremenda en todos los aspectos. Agregándole al asunto de que no ponemos atención a nuestro cuello, no lo lubricamos con el movimiento. Tenemos que hacer diariamente movimientos. Para eso están las articulaciones, para que las movamos. Entonces, lo mismo pasa con la espalda, es una cosa muy similar, solo que en el cuello hay más tendencia a la rigidez emocional, a la rigidez mental. A diferencia de lo que pasa con el resto de las vértebras de nuestra columna y de toda la espalda, una gran masa muscular que hay allí. Porque sabemos que los músculos son potencia, capacidad. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. A que nos digan cómo hacemos el ejercicio para mover nuestro como se dice, la parte de asienta la cabecita, ¿no? Nada más, doctora, gracias. Sí, son sencillísimos. Los ejercicios para el cuello son de lo más sencillo. Simplemente tratar de tocar el mentón con el pecho y luego la nuca con la espalda. De adelante hacia atrás, flexión y extensión del cuello. Es sencillísimo hacer unas 20 veces ese movimiento, inhalando lento, exhalando lento. Cuando la cabeza va hacia atrás tomamos aire, cuando la cabeza viene adelante exhalamos. Unas 20 veces ese movimiento. Luego girando la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha. Inhala cuando va a un lado, exhala cuando va al otro lado. Lo importante es hacerlo consciente y lento. No hacerlo rápido, inconscientemente, movimientos sin sentido, no. Estoy haciendo ejercicios para mi cuello y quiero que este se mantenga sano y voy pensando y sintiendo en mis vértebras, mis músculos. ¿Qué tenemos? ¿Otra llamada? Sí. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Doctora, buenos días. Buenos días, amigo. Que nos ayude con alguna información acerca de cómo tratar el reflujo gástrico. Ya, muy bien. Bien, amigo. Le prometo darlo mañana porque ahora quiero terminar con estos datos de los amigos, ¿no? Gracias por su llamada. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Como les decía, el cuello es fácil, moverlo hacia un lado y hacia el otro lado. Luego, inclinar la cabeza sobre un hombro, luego sobre el otro. Siempre con el ritmo respiratorio. Inhale cuando inclina a la izquierda, exhale cuando inclina a la derecha. Muy lento, para mejorar también la capacidad respiratoria. Luego, poner el mentón en un hombro e ir lento, lento rodando la cabeza hasta que llegue al otro hombro. Y lento regresa, como que fuera el péndulo de un reloj. Suave, lento, mueve su cuello de un lado al otro. Primero hacia adelante, luego hace ese mismo movimiento atrás en la espalda, de izquierda a derecha, con suavidad. Usted va a sentir una sensación agradabilísima cuando hace esto. Conviene que lo hagamos todos los días. Eso es una maravilla para el cuello. Su cuello le va a agradecer. Al principio hasta le va a doler un poquito porque va a decir, qué pena, ¿qué está pasando aquí? Pero luego va a sentir los beneficios enormes. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, doctora. Sí, amigo. Se dice que la natación es el deporte más perfecto donde todos los músculos del cuerpo trabajan, inclusive pues
esa es mi inquietud para decirle, entonces quiere decir que ahí también trabaja el cuello y todo lo demás, ¿no? Así es. Está buena, doctora, gracias. Sí, amigo. Sí, es considerada la natación uno de los más completitos ejercicios, relajante sobre todo, agradable. Pero, bueno, si no podemos ir, no tenemos una piscina a la mano, no tenemos el mar a poca distancia, cualquiera que sea la razón, movámosla en seco. Movamos en seco la cabeza. Si podemos nadar, perfecto. Y hay un ejercicio maravilloso que recomienda un médico veterinario español, que él dice, mover los brazos mirando la mano en círculo, ¿no? Mirando la mano hacia un lado, primero mira, luego la otra, es como si estuviera nadando en seco, mueve todas las vértebras desde el atlas, que es la primera cervical, hasta el coxis. O sea, es uno de los movimientos más completos y apropiados para quien no puede ir a nadar en la piscina o en el mar. En casita podemos hacer tranquilos ese movimiento. Simplemente, lo voy a demostrar ahorita, mira su mano izquierda en todo momento y continúa con la derecha, mirándola en todo momento. Y así sigue, unos 20 a 30 movimientos de estos. Usted tiene que estar de pie y toda su columna se va a limpiar y se va a mover. Y va a sentir un alivio inmenso. Hacerlo todos los días. Y no solamente va a mejorársela el cuello, sino toda la columna. Es recomendable hacer esto porque sería como estar nadando. Luego viene un momento lo hace de adelante hacia atrás, otro momento lo hace de atrás hacia adelante. Es magnífico, recomendado, reconocido ya por personas que lo han utilizado durante mucho tiempo. Y este médico del que le hablo, él lo practica desde hace muchísimos años y hay que verlo en los videos que él tiene en YouTube, cómo un hombre a pesar de su edad tiene esa agilidad, esa resistencia. Va acompañado de varias personas jóvenes y los jóvenes no soportan este ejercicio. Se cansan y van quedándose atrás mientras él sigue con ánimo, con mucha fuerza. Entonces, la espalda, ¿por qué el problema? Porque tiene que soportar todo el cuerpo, mantenerse erguido. Y aparte de representar ese soporte, tiene que ver a nivel emocional el hecho de que colocamos en nuestra espalda hacia atrás los conflictos que no queremos o no podemos resolverlos. Es como si decimos, ¿no? Nos encontramos con un problema, mejor no lo veo, lo echo para atrás, pero el cuerpo no olvida nada, el inconsciente peor. Entonces terminamos cargando cosas inservibles o no resueltas en nuestra espalda y ella comienza a deteriorarse. Y a veces eso ha pasado desde la infancia. Por eso hay muchas personas con escoliosis, con lordosis, con cifosis, que son desviaciones de la columna en diferentes sentidos. Porque hemos tenido problemas desde muy pequeños. ¿Cuántos niños, cuántas niñas, cuántos jóvenes han sido maltratados? A veces no por sus padres, sino por las personas que los criaron. Y conozco personas que tienen deformaciones severas en la columna. Y cuando conozco su historia realmente se da cuenta uno del sufrimiento grande que han padecido. Cuando esto se presenta ya más tarde es por mala postura. No ponemos atención, no tenemos las sillas adecuadas, no nos recordamos continuamente de que debemos mantener nuestra columna erguida y que debemos hacer ejercicios flexionando y extendiendo la columna, lateralizándola hacia uno y otro lado, rotándola. Hay muchas formas sencillas. Por eso el baile es tan importante, tan bueno. Poner una música que nos agrade y bailar, mover el cuerpo. Ustedes se han dado cuenta que cuando ponen una música bonita, el cuerpo enseguida se mueve, porque esa es la función de él, estar activo. Bien, vamos a concluir aquí, amigos y amigas. Está el tiempo en su límite, así es que les agradezco mucho. Mañana continuaremos tratando algunos temas que quedaron pendientes. Que nos vaya muy bien a todos y que Dios nos bendiga. Hasta mañana.